Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Venimos, hermanos, en estos momentos disponiéndonos a llegar a sus hogares, trayéndoles muchas bendiciones de parte del Señor y así también queremos, hermanos, en esta hora compartir la clase, la cual es una clase muy importante. Mi esposo y yo estamos aquí dispuestos para compartir esta clase y ojalá que usted, hermano, de Cristo la Respuesta, que tiene allí, ¿verdad?, su libro. La clase se encuentra en Gálatas del 1 hasta el 20. Capítulo 1, versos, ¿verdad?, del 1 al 20. Y para especialmente, ¿verdad?, como decía, muchos saludos para nuestros hermanos de Cristo la Respuesta y a todos los hermanos del Valle, ¿verdad?, y de la sección que estén, ¿verdad?, quizá conectados en este momento o cuando se conecten, ¿verdad?, les mandamos muchos saludos. Y así, hermanos, vamos a, como decía, disponernos a estudiar la palabra del Señor, la clase que es la lección 9, con el título El único y verdadero evangelio. Amén. El único y verdadero evangelio. Es un, en este momento a orar, hermanos, para que el Señor sea glorificado. Te bendecimos. Gracias te hora, damos, Señor. Padre, en esta Gracias. tarde, Señor, por tu misericordia y tu amor, Sí, Señor. Padre. Venimos delante de ti, oh Dios, para adorarte y bendecirte, Señor. Aleluya. Sí, Señor. Y así, oh Dios, poder expresar, Señor, tu palabra, Señor, que es fiel y verdadera, Padre. Tu palabra dice que el pueblo perece sin conocimiento. Y en este día queremos impartir el conocimiento de tu palabra, Señor, a través de esta clase que normalmente hacemos los días domingos, Señor. Así que pedimos a todos los hermanos que se unan en este día para adorarte, Padre. Gracias te damos por la presencia de tu Espíritu Santo en este día. Gracias en Cristo Jesús. Amén. Sí, amén. Bueno, quisiera dar, hermanos, la lectura de este día se encuentra en el capítulo 1, de 6 al 9 de Gálatas, y capítulo 2, verso 11 al 20. Y quisiera hacerlo en menos de 2 minutos esta lectura. El apóstol Pablo, hablando a los hermanos de Galacia, ¿verdad?, que era un conjunto de iglesias que el apóstol Pablo había fundado en realidad, les habla en esta clase, en esta porción, y les expresa su sentir. Y observe lo que dice. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito. Si algún os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Aleluya. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes de que viniese alguno de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por la obra de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificado en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí
la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto por la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí, a sí mismo por mí, dice el apóstol Pablo. Esta es la lectura de este día. Así que el tema de esta tarde es el único verdadero evangelio. Y mi esposa quizás va a explicar algo acerca de por qué el evangelio es único en realidad. No hay dos evangelios, ni tres evangelios, ni cuatro evangelios, ni cinco evangelios. El evangelio es uno, nada más uno. Vivimos en una época donde hay diversidad de pensamientos e ideas. Y el apóstol Pablo escribe a los Galaxias, pero nos escribe a nosotros también en la época en que vivimos. Así que vamos a ver qué nos dice esta clase en esta tarde, María. Ella es mi esposa y la pastora de la iglesia. Para que el que no me conoce, ¿verdad? Sí. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Como miramos aquí, hermanos, el apóstol Pablo estaba enfrentando un dilema con los cristianos de Galacia, ¿verdad? Algo que muy difícil, que les dice: estoy maravillado, que para nosotros sería estoy sorprendido, ¿verdad? Estoy sorprendido de que hayas, ¿verdad?, en poco tiempo apartado de la verdad. Y el primer punto aquí es la advertencia contra los falsos Maestros. contra los falsos maestros. Y aquí miramos, hermanos, que los Gálatas habían sido víctimas de un falso evangelio, ¿verdad? Y Pablo se esforzó por guiarlos de regreso a la verdad, haciéndoles énfasis, ¿verdad?, de que Jesús era el Hijo de Dios, el quien murió, ¿verdad?, y en el cual podían ser perdonados los pecados de la humanidad. Ahí el apóstol verdaderamente está enfrentando este dilema tan difícil que se enfrenta aquí con los hermanos, porque de acuerdo a lo que él está aquí haciéndoles énfasis es de que ¿qué pasó? ¿Qué pasó? El evangelio que yo les he enseñado, ¿por qué ustedes ahora están queriendo seguir un diferente evangelio? Como dicen que no exista, pero verdad. Y aquí él se enfrenta a este grupo de judíos que se les llamaba los judaizantes, ¿verdad? Este grupo de maestros, falsos maestros, querían, ¿verdad?, imponer nuevamente las costumbres de la ley dada por Moisés aquí a los gentiles, ¿verdad?, siendo que ellos eran gentiles. Y esa es la razón que el apóstol se enfrenta sobre ¿verdad?, esta situación y les enfatiza, hermanos, porque verdaderamente, hermanos, es algo tan difícil. Yo meditaba en esta clase que es tan importante que nosotros estemos fundados en el verdadero evangelio, ¿verdad? Correcto. Porque de esa manera no cualquiera va a poder venir a remover nuestra fe, ¿verdad? Que vengan como sucedía con los Gálatas acá, ¿verdad? Si nosotros estamos fundados, es por ello, hermanos, que la iglesia del Señor se esfuerza, podemos decir de esta manera, ¿verdad?, como lo hizo Pablo, se esfuerza a enseñar la palabra del Señor, se esfuerza a lo que es la enseñanza de la escuela dominical, porque como han dicho, recuerdo, ¿verdad?, el pastor, ¿verdad?, donde yo me convertí, que la escuela dominical es ¿cómo le dice? La columna, ¿verdad?, vertebral del creyente. Y eso es lo importante, esa es la razón por la cual nos proponemos a impartir la palabra del Señor, porque es importantísimo, hermanos, que aquellos que hemos recibido este evangelio por medio de Jesucristo, nadie venga a imponernos otro evangelio. Y hoy más que nunca, amados hermanos, que se está predicando un evangelio diferente. Pienso que si nos fuéramos al tiempo de los Gálatas, quizás caeríamos en lo mismo o peor, ¿verdad, pastor? Un tanto parecido, diría yo, por la confusión muchas veces que causan, o
algunos enseñadores acerca de la verdad de la Biblia. Y en vez de ser muchas veces de bendición, producen confusión dentro del cuerpo de Cristo sobre ciertos argumentos o ideas, o interpretaciones que quizás ni la Biblia misma aprueba. Y la cuestión no está en realidad qué es lo que yo digo, o qué es lo que yo pienso, o interpreto, o qué tanto conocimiento yo puedo deducir de esto. Pero la cuestión es si en verdad está alineado con la verdad de la Biblia, con la verdad del verdadero evangelio. Porque el evangelio es único nada más y es predicado a todos. Ahora, en el sentido, vamos a decir, de los Gálatas, que ellos habían sido entrenados sobre la verdad del evangelio que Pablo había presentado de antemano allí en la esfera de Galacia, se le llama Galos, ¿verdad? Entonces, ellos habían recibido el evangelio con tanto amor y con tanta simpatía, vamos a decir, con la unción que trae la salvación de un hombre que había sido transformado. Sí. Porque el evangelio tiene dos cosas muy importantes, que es el testimonio, pero del testimonio de la transformación o de la conversión. Y Pablo era un ejemplo de eso. Él testificaba de su conversión, de su experiencia que había tenido con Jesucristo. No era un evangelio enseñado por sabiduría humana o intelectual, sino era un evangelio enseñado directamente por el Espíritu de Dios, por el Espíritu Santo. Ahora, ese es el evangelio que él imparte allá a los de Gálatas. Y ellos se aperciben, se arrepienten, vienen a los pies de Cristo e inician ese evangelio de poder, de gracia, de amor, de misericordia, un evangelio donde no necesitamos hacer nada más que creer y tener fe en lo que Cristo ha dicho, en lo que Cristo hizo precisamente. Pero los hermanos de Galacia reciben un grupo de personas, de judíos que vienen como parece ser que representando a Jacobo, uno de los representantes de Jerusalén. Pero en realidad Jacobo no mandó judíos a Jerusalén para representarlos, sino que ellos aparecieron dentro de los grupos que estaban. Recuerden que el apóstol Pedro también les escribió a los hermanos de Asia Menor y especialmente los de Galacia. O sea que había una cantidad de judíos que habían creído al evangelio, pero que en sí tenían la idea de mantener sus argumentos judaizantes, o sea que era necesario guardar la ley de los mandamientos para ser salvo en realidad, cuando eso contradice la palabra del evangelio en realidad, porque no podemos vivir apegados a la ley de Moisés en ese sentido y a la ley de la gracia. Son dos cosas diferentes. O sea que en este caso ellos estaban dando a entender que no era suficiente el sacrificio de Cristo, ¿verdad? Porque ellos pues estaban siempre, como dice la clase, que estaban hostigando a Tito, ¿verdad? Que querían que se... Sí, por ejemplo, ellos pensaban, ¿verdad?, que para ser salvo completamente, como hoy en día hay mucha gente que pone muchas enseñanzas de que para ser salvo hay que hacer ciertas cosas. ¿Verdad? No quisiera entrar en el tema de argumentación religiosas, pero usted conoce muy bien muchos argumentos religiosos que es necesario hacer ciertas cosas en nuestra habilidad y nuestra capacidad para obtener el favor de Dios. Cuando el apóstol Pablo les está diciendo lo contrario, que el evangelio se recibe por fe y por el sacrificio de Cristo que es dado a través de la gracia. Entonces, lo único que necesitamos es fe y creer en la obra expiatoria de Cristo para ser salvo. Entonces, eso no hace ninguna empatía entre estos dos grupos, judaizantes y gentiles. Y gentiles, porque toda esa área en realidad había muchos gentiles. Entonces, la iglesia estaba siendo confundida. Y eso es lo que Pablo trata, ¿verdad? De poner alto. De poner alto a que no le estuvieran poniendo tal presión que no era una costumbre para ellos. Como por ejemplo el caso de Tito, ellos querían
querían circuncidarlo. Imagínate, y esa no era una costumbre para él. Y Tito en realidad, o sea, para ellos debiese ser considerado, sí es que debiese ser salvo. ¿Verdad? Y entonces la situación se vuelve un poco difícil cuando hay argumentaciones contrarias a lo que el Evangelio dice. Y es ahí donde Pablo, seriamente Pablo se enoja en cierta manera. Yo pienso que está un tanto, un enojo santo, porque Pablo es celoso del Evangelio. Él conoce lo que es el Evangelio verdadero. Y el celo santo lo hace enojarse porque les dice, ¿cómo es posible que ustedes, 3 años estuvo el apóstol Pablo fuera de Galacia, y esos 3 años los judaizantes lo confundieron y le dieron la espalda al apóstol Pablo? Y no solamente al apóstol Pablo, sino a la verdad del Evangelio. Pero Pablo les dice, ¿cómo es posible? No hay otro Evangelio, verso 7. ¿Verdad? No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el Evangelio de Cristo. Se enoja porque el Evangelio puede ser pervertido, en realidad. ¿Cómo crees tú? ¿Cómo se puede pervertir el Evangelio en estos tiempos, en realidad? Pues trayendo perdón, argumentos personales, ¿verdad? Como hoy día, lamentablemente sucede hoy en día también, ¿verdad? Con aquellos nuevos, con las personas nuevas que están, ¿verdad? Apenas caminando en el camino del Señor y puede venir. Es algo increíble, pero hay muchas personas que ese es su habilidad. Su habilidad de atraer personas de las iglesias que son nuevos. Porque va a decir, pues estos son nuevos y lo que nosotros le vayamos a proponer pues lo van a aceptar. Y es por eso, hermanos, que tenemos que estar preparados con la palabra del Señor y no creernos, hermano. Fíjate, hermano, que lo más difícil aquí es que este tipo de personas se hace pasar por cristiano. Por eso dice la palabra del Señor en verdad en los evangelios que no todo aquel que me dice Señor, Señor, ¿verdad? Entrará al reino de los cielos. Porque muchos pueden andar con la Biblia. Muchos mencionan a Cristo. Muchos se hacen pasar como pentecostales, ¿verdad? Y eso aún, pero casi siempre van a ser exitosos o a engañar a aquellos que son nuevos, ¿verdad? Porque el nuevo está apenas conociendo la palabra del Señor y por eso tenemos que tener mucho cuidado, amados hermanos. Y algo que me sorprende aquí del apóstol Pablo, que él dice, si aún nosotros como apóstoles trajéramos un nuevo evangelio diferente al que nos dice la palabra de Dios, no lo creáis. Y el apóstol Pablo aún tiene esa capacidad de decir que sea condenado, ¿verdad? Porque la palabra de Dios dice, ¿verdad? A veces como que nosotros hay palabras tan feas que dice, ¿verdad? Que solo a Dios le pertenece decir maldito, ¿verdad? O condenado. Pero la palabra de Dios dice que aquel que le ponga a la palabra o le quite, ¿verdad? El Señor lo va a desechar. Entonces nosotros, y por eso el apóstol Pablo le dice, si aún nosotros traemos un evangelio diferente al que hemos presentado, no lo creáis. O un ángel dice ahí también. Ajá, también menciona. Yo pienso que cuando esa terminología se está refiriendo a un nivel de personas con grande conocimiento realmente. Porque después de Jesucristo, en realidad siguen los ángeles, después los creyentes, ¿verdad? Pero hay muchos, los pastores, los evangelistas, los misioneros o apóstoles de esos tiempos, podrían ser llamados mensajeros, ¿verdad? Sí. Son mensajeros también del Evangelio de Cristo. Entonces Pablo incluye la palabra ángel para aquellos que conocen la verdad y de una manera se dejan manipular o guiar sobre asuntos personales o por quedar bien con la sociedad o con la cultura que ellos están, doblegan la verdad, la hacen tan débil y entonces la verdad se debilita a causa de ellos. Y entonces lo que sucede es que ese hombre que conocía tanto de Dios y aceptó las propuestas por no caer mal quizás con la sociedad o con el resto de los hermanos o el resto del ministerio, transforma el mensaje de la verdad, ellos están expuestos al juicio de Dios.
Amén. Es lo que está diciendo. Sí, es lo que está refiriendo. Y él utiliza la palabra anatema, porque Anatema. precisamente eso significa juicio de Dios, Ujú, ujú. ¿verdad? Maldecidos. Y Dios nos guarde, ¿verdad? De entrar, de caer en esa situación. Sí, Ahora tenemos una responsabilidad nosotros de exponer el mensaje verdadero. sí. ¿Qué hizo Pablo para exponer el mensaje verdadero? ¿Verdad? Que como él lo expuso, después de traer realmente esta exhortación a los Gálatas, me sorprende, me dice él, ¿por qué os deja fascinar? ¿Por qué se fascinan? O sea, como que ellos se aceptaron con tan facilidad el error que Pablo se enojó. Pero la clase dice algo muy importante acá, aparte de esa acción de Pablo de corregir lo que estaba mal sobre los que estaban predicando un evangelio contrario. Él entra a una parte muy importante, la defensa del verdadero evangelio. ¿Cómo defendemos el evangelio en estos tiempos nosotros? De la manera que podemos defenderlo es conociendo la palabra del Señor. Enseñando, Sí, enseñando correctamente la palabra de Dios. Ujú. O sea, nuestra defensa es la misma palabra. Ujú, La misma Biblia palabra. se interpreta por sí sola. No necesitamos inventar ni añadirle. Las escrituras se interpretan por sí solas. Es imposible que nosotros podamos conocer cuando alguien viene con una doctrina diferente si nosotros no conocemos la Biblia. Es decir, Claro. eso entra entonces en la defensa misma, La defensa. que es el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Por eso Jesús recalcó, por ejemplo, en Juan 5:39, escudriñad las escrituras. Amén. Porque a vosotros parece que en ella tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo vamos a dar testimonio de Cristo si desconocemos la Biblia? Amén. Qué importante es el que el creyente pueda conocer la palabra de Dios, bueno, para alimentarse a sí mismo, ¿verdad? Y para dar ese alimento a alguien más. Entonces Pablo hace una buena defensa sobre el Evangelio, que es la proclamación. O sea, él proclama la verdad. Nosotros tenemos que proclamar la verdad. ¿Y cómo la proclamamos? Bueno, hablando de la experiencia del nuevo nacimiento, de la conversión, hablando de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Entonces, la proclamación tiene dos partes muy importantes. Conocimiento de la verdad, de la palabra de Dios, y el testimonio sobre nuestra vida, sobre la vida. Yo me fascina, bueno, eso se puede utilizar la palabra fascinación, porque ver hermanos que han tenido una vida derrotada en el pasado, con tantas adicciones, y cómo Dios los restaura, cómo Dios los levanta, y cómo ellos cambian. Ellos tienen un tema muy importante. Mira lo que Dios hizo en mí. ¿Verdad? Mira lo que Dios hizo en mí. ¿Verdad? Dios me limpió, me perdonó, me santificó, y son nuevas criaturas. Es un testimonio. Y hay algo que es importante cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, que nos da autoridad. Aquí un punto aquí que me gustó que dice que hay momentos en que los cristianos deben ser confrontados porque sus palabras o acciones contradicen el mensaje de la salvación, ¿verdad? Ajá. Entonces, cuando nosotros tenemos el conocimiento verdadero de la palabra del Señor, nos da autoridad, nos da valor para confrontar a este tipo de personas, hermano, porque muchas veces a veces decimos nosotros, no, pues no estoy de acuerdo en lo que dice aquella persona, pero no tenemos esa autoridad de poder confrontarlo. Y hay ocasiones que tenemos que hacerlo, hermano, aún en la región, ¿verdad? Como hermanos, como cristianos, porque quizá algunos por causa de falta de conocimiento, por X razones, quizás consideramos ciertas escrituras diferentes a lo que verdaderamente el significado del Evangelio. Entonces, hay momentos, hermanos, que nosotros tenemos que confrontarnos unos a otros, ¿verdad? En el nombre del Señor. La confrontación muchas veces nos lleva a la verdad. O sea, cuando hay un error, alguien tiene que exponer la verdad. Ahora, las confrontaciones no es para pleitear, ni para mostrar realmente yo sé más que ti y tú sabes menos que yo. La confrontación es sobre la verdad en realidad. Si dentro de la iglesia hay algo que está mal, hay una enseñanza que es incorrecta, tenemos que corregir. Amén. O alguien está en una situación incorrecta dentro de su vida cristiana, práctica realmente, y pensando que está haciendo cosas buenas, pero su testimonio deja mucho que desear en su iglesia, en el lugar donde está,
el pastor tiene la obligación de corregir y confrontar esa situación para que el cuerpo de Cristo camine correctamente como Dios desea. Mira, hay situaciones muy adversas muchas veces dentro de las iglesias. Y pongamos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, por ejemplo, donde Pedro era la residencia de Pedro, donde Pedro administraba a la grey, como en este caso, circuncisa, la circuncisa, lo que se circuncidaban los judíos. Pero también en Jacobo, ¿verdad? Estaba también en Jerusalén, que era como el director, diría, de la iglesia, ¿verdad? El que administraba. Sí. Pero Pedro era el representante en este caso, de la iglesia de Jerusalén. Pero aún Pedro también entró en controversias por su manera de comportamiento. Sabemos que Pedro tenía una actitud y un carácter muy explosivo, muy directo, una persona que podía decir la verdad inmediata o caer en un error inmediato también. Pues ese es el segundo punto, debe seguir el segundo punto, dice resistir la hipocresía. Ahora, ¿verdad? La hipocresía es mala dentro de la iglesia, ¿sí o no? El Señor detesta la hipocresía, hermanos. Ahora, pero... ¿Verdad que sí? ¿Cómo podemos evitar la hipocresía dentro de la iglesia? ¿Cómo podemos evitar ese tipo de la hipocresía? ¿Verdad? ¿Cómo la podemos evitar? Si yo lo tomara personalmente, ¿verdad? Nosotros conocemos nuestras acciones, ¿verdad? Muchas veces podemos decir algo que quizá no lo vivimos, ¿verdad? Quizá yo puedo decir, soy una persona que me gusta orar, yo mañaneo a orar, y quizás es una mentira, eso ya es una hipocresía. Y dice él, ¿cómo pudiéramos evitarlo? En lo personal, reconociendo nuestros errores. Porque si yo no reconozco mi error, es imposible que yo pueda evitar, en este caso, la hipocresía. Y la hipocresía, hermanos, es algo que el Señor detesta. Sí. Porque la hipocresía tiene que ver con falsedad, tiene que ver con engaño, tiene que ver con mentira. Entonces, por eso aquí el apóstol, yo pienso que no nos vamos a ir muy lejos, ¿verdad? Ahora, vamos a ver el caso del apóstol Pedro, cuando el apóstol va a Jerusalén a visitarlo. El apóstol va a Jerusalén para conocer a Pedro. En realidad él no conoce a Pedro, a Cefas, ¿verdad? Él no conoce a ningún otro discípulo. En realidad, al único que conocía fue al que oró por él, a Ananías, el que oró por él. Pero él se fue para Arabia y estuvo 3 años allá, en oración, en ayuno. Es bien extraño cómo Dios revela las cosas. Por ejemplo, ¿sabe que en esa área donde estuvo Pablo, también Dios le dio a Moisés los mandamientos? Tremendo. Entonces, la revelación de los mandamientos fue dada en esa cercanía de donde estuvo el apóstol Pablo. Ahora, Pablo con la revelación del Espíritu, ahora Dios lo guía a Jerusalén él va y quiere conocer al apóstol Pedro. Y llegando allá a Jerusalén, verá, él va muy contento, muy alegre. Porque una de las acusaciones que él ha obtenido en Galacia es que, tú traes un evangelio que aprendiste de los apóstoles. A ti el maestro tuyo fue Pedro, fue Santiago, fue Mateo, etc. Por eso él les hace énfasis de que el evangelio que él trae no fue dado por hombre, ¿verdad? Ni por hombres. Ni por hombres, sino que venía directamente del Espíritu. Entonces, él no lo conoció. Él no conocía a ningún apóstol en realidad. Personalmente sí, conocer a una persona y saludarlo y decir yo soy fulano y tal. Pero Pedro sabía de quién era Pablo. Sí, sí. Antes de que Pablo predicara el evangelio. Él sabía porque oía de un hombre que se había convertido, que había sido perseguidor, que mataba a los cristianos. Ellos oían eso. Ahora, cuando él se convirtió, va a Arabia, allá la revelación del evangelio es recibida, la verdad de la revelación del evangelio. Y ahora él va a Jerusalén para poder conocer a Pedro. Pero encuentra con el dilema de que Pedro, su actitud y su acción no es la que él esperaba. Ahora, otra decepción para el apóstol Pablo. Exactamente, él dice, bueno, ¿qué está pasando acá? Yo estoy predicando
el evangelio de la incircuncisión, que es el evangelio de la gracia. Aquí apoyan más la circuncisión. Pero cuando hay un grupo de incircuncisos, gentiles, vamos a decir, que pues no necesitan la circuncisión porque han creído en Cristo, Pedro parece ser que lo rechaza y se hace a un lado y lo ignora. Eso es hipocresía. Aún sabiendo que Dios lo había enviado para ir a predicar con gentiles, ¿verdad? Como Aún dice la sabiendo. Escritura, de que años anteriores él había tenido esa revelación que el Señor le hablaba, ¿verdad? De que no considerara nada inmundo por lo que Dios había creado, ¿verdad? Es limpio. Entonces él sabía que Dios lo había enviado para compartir y convivir con los gentiles. Pero llega, ¿verdad? Nuevamente este mismo problema ahí, en el cual él, como quien dice, pues se hizo al lado de la circuncisión. Pero ¿no? lo que veo allí es el lado humano de los seres humanos. Todavía había un poco de orgullo. Y el orgullo también nos lleva a la hipocresía. ¿Sí? Esa separación, ese espíritu separatista. Oh, yo conozco más, hablo mejor el inglés que el español, o mirar a los hispanos menos que a los anglosajones o los anglosajones más que los... O sea, es un ejemplo nada más Sí. dentro de las iglesias. La iglesia no tiene raza, la iglesia es uno. Todos cabemos Amén. Ya. en ese lugar. No importa qué raza somos, tenemos que amarlos de esa manera. Todos iguales. Cristo murió por todos y su sangre fue derramada por todos. Pero Pedro, su actitud dejó mucho que desear. Y dice aquí que Pedro, que el apóstol un tanto se disgustó, diría yo, y afrontó el problema. No dijo, Sí. oh, pero ese es el apóstol. Públicamente, dice. Públicamente. El apóstol Pedro le ha dicho, el apóstol Pablo le ha dicho, bueno, esta cosa no me gusta, vamos a tener que hablarla. Qué interesante poder expresar las cosas dirigidas por el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y no importa si se enoja o no se enoja, muchas veces la gente, con tanto respeto, decir, pero ese es el fulano tal, es el mayor de todo. Pero si anda mal, hay que reprenderlo, hay que decir la verdad con el amor de Dios. La exhortación con el amor de Dios. Ahora, Pablo lo hizo, ¿verdad? Y le dice, no es posible que estés actuando de esa manera. No es así. No es posible. Hay que transformar este asunto. Y ahí hubo un convenio, un convenio realmente. Y Pedro aceptó su error y las cosas no se fueron por la borda. Amén. Amén. Pero lo importante aquí es que el enemigo siempre va a poner dentro de la iglesia algún obstáculo. Y el obstáculo es el bien poderoso realmente, de la hipocresía dentro de la iglesia. Yo quiero decirte, hermano, amigo que está viendo este día, no te dejes llevar por el sentido de hipocresía que algunos tienen o algunos probablemente practiquen dentro de las iglesias. La iglesia no es perfecta, pero está en el proceso de la perfección. Tampoco digas, yo no voy a la iglesia porque hay muchos hipócritas dentro de la iglesia. No, es mejor que estés con los hipócritas y un día ir al cielo, corregir la hipocresía y un día ir al cielo, y no decir, yo no voy a la iglesia ni me reúno con los hermanos porque son hipócritas. Porque hermanos, si lo ponemos desde ese punto de vista, está perdiendo la salvación, está perdiendo la bendición de la salvación. Entonces, gloria a Dios por Pablo que hace su defensa verdadera sobre un mal que estaba pasando. Uno de los grandotes, ¿verdad? Eso es muy grande, la hipocresía es muy grande y esto nos concierne a todos, hermanos, porque como mencionaba, a veces nosotros no conocemos cuáles son nuestros errores. Y si hay algo que, como mencionó aquí el pastor, es de que muchas personas dicen cuando uno les habla del Evangelio, porque ese es el otro punto, ¿verdad? Que podemos ver en Pablo, que donde él iba, ¿verdad? Y llevaba el Evangelio. Entonces, podemos mirar aquí, hermanos, que verdaderamente es tan importante que nosotros tratemos de ser reales, de ser transparentes, porque dice la Escritura, hermanos, que dice que Dios nos hará resplandecer como el mediodía, ¿verdad? Aquellas personas transparentes los hace resplandecer con el mediodía. ¿Qué quiere decir? Que
de que tú te pararás, ¿verdad? Te pararás en alto, levantarás tu rostro en alto en todo momento cuando tú aprendes a hablar la verdad. Sí, cuando hay un testimonio real, Cuando hay un testimonio es real, explosivo en realidad. amén, amén. La gente transforma su vida, cambia. Y ese testimonio realmente es una manera de expresar la verdad del Evangelio. A través de un testimonio muchos han sido salvos en realidad. Muchas personas han conocido a Cristo. Y Dios quiere que seamos transparentes, que nuestro testimonio sea real. Y Pablo es lo que está haciendo Amén. con su testimonio. Y difícil aquí, como debo decir, Pablo cuando llega, ¿verdad? Donde está Pedro, quizá las cosas pudieron suceder diferentes, ¿verdad? Porque él quizás esperaba de que el apóstol iba a estar predicando, ¿verdad? De la manera que él quería escuchar, el verdadero evangelio en otras palabras. Pero se encuentra con esta situación de que él, pues ya se estaba, como que dice, alejando de los gentiles, del lugar donde Dios lo había enviado. Y qué bonito que en Hechos 11 él tiene una experiencia del Espíritu, realmente en su visión, ¿verdad? Sí. Y que en la visión Dios le dice, Pedro, mata y come. Eso se refiere a la diversidad de culturas que hay, diversidad de nacionalidades y lenguas, donde todos cabemos y todos podemos ser parte del programa del Evangelio, de verdad, del Evangelio verdadero. Vamos a entrar al tercer punto para terminar en este día. Amén. Para que usted no se para que quede con ganas el otro viernes. Pero vamos a terminar este punto sobre lo que dice aquí, proclamar la salvación, ¿verdad? La salvación por la fe. Y la justificación por la fe, hermano. Ese es el mensaje céntrico del apóstol Pablo en realidad. En todas sus epístolas, él habla acerca de la salvación a través de la fe en Cristo Jesús. ¿Verdad? A través de la fe en Cristo. No hay otra base. No hay otra piedra sobre fundar nuestra fe o nuestra salvación. Solamente en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Amén. Cristo vino. El Evangelio cuadrangular dice por ahí, ¿verdad? ¿Verdad? Que es Cristo vino, ¿verdad? Salvación, sanidad, la promesa del Espíritu Santo y la segunda venida. Entonces, la base de nuestra salvación es la fe en Cristo. Amén. La fe en Cristo. Si nosotros nos salimos de esa base, de esa piedra de construcción, estamos fritos, como dicen por ahí. O sea, nuestro evangelio caería en una mentira. Amén. Pero aquí el apóstol Pablo, en realidad, fundamenta su fe sobre la justificación, lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario, y la fe que nosotros activamos en creer lo que Jesús hizo. Y una de las razones que él enfatiza tanto de que Jesucristo, ¿verdad?, era el único medio de salvación, era porque acordémonos que todo este pueblo, hermano, tenía diferentes tipos de dioses, ¿verdad? De dioses con D minúscula. Entonces, era tan importante y para él, pues, era algo positivo, porque pues acuérdese que Cristo mismo se le había aparecido en el camino, o sea que él hablaba de una experiencia propia, ¿verdad? Sí, sí. Por eso es importante que cada uno de nosotros tengamos una experiencia personal con el Señor, hermanos, porque de esa manera no vamos a ir que me contó, que me dijo el pastor, que me dijo la hermana, no, usted personalmente tiene que procurar tener una experiencia personal con el Señor, ¿verdad? Como Pablo la tuvo, y por eso él podía hablar de esa manera, porque él personalmente, no porque Pedro le dijo, no porque Jacobo, no porque Juan, no, él personalmente tuvo esa experiencia con el Señor, y qué hermoso, hermano. Es hermoso poder tener esa experiencia con el Señor. Así rápidamente, cada creyente tiene su propia experiencia. Amén. Y todos tenemos que tener esa misma experiencia, en realidad, del nuevo nacimiento, de esa conversión, de esa relación que viene a través, ¿verdad?, de aceptar el sacrificio de Cristo y la justificación que Cristo. Y eso es lo que Pablo está enseñando a los hermanos de Galacia. Amén. Verá, la gracia de Dios es para todos. Sí. Como hablábamos hace un rato, no es para ciertas personas nada más, ¿verdad? No, realmente, es para todos. Y entonces, si es para todos, todos cabemos en esa gracia. Y entonces, el hecho es que cuando recibimos esa gracia de Dios,
sería imposible poder estar quizás sujetos a la ley del Antiguo Testamento y a las prácticas de la ley del Antiguo Testamento en sí, porque sería un gran peso que jamás podríamos nosotros llevar. Pero Cristo vino y dice la Biblia que Él cumplió no solamente los 10 mandamientos, sino todas las escrituras. Dice San Juan 15, parece, San Juan, dice, si me amáis, 14:15, si me amáis, San Juan 14:15, si me amáis, guardad los mandamientos. Jesús guardó todo ese proceso, todo eso escrito, todo lo que estaba escrito, lo guardó. Él es el único que ha guardado los mandamientos en su totalidad. ¿Y por qué lo hizo? ¿Por qué los guardó? Lo cumplió y cumplió hasta la más mínima tilde de todo lo escrito del Antiguo Testamento. Nosotros en él, en esa ley de la gracia, guardamos su palabra. Por eso Jesús dijo, mi palabra es verdad y es vida. Amén. Ahora, yo creo que los creyentes debemos de aprender a sentir o a vivir nuestra fe con la convicción de que lo que sí Jesús hizo es una gran realidad. Yo te invito, hermano, a que tú te apercibas o sea, asegures que tu fe está práctica en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario. Ahora, el testimonio del verdadero evangelio es difícil y algunas veces nos exponemos en realidad. Cuando de verdad predicamos el evangelio verdadero, las grandes masas no quieren realmente oír muchas cosas acerca de Cristo, especialmente si hablamos del pecado, hablamos del juicio, hablamos del destino de los injustos. Quizás mucha gente no quiere escuchar, pero nos exponemos a expresar el evangelio con esa claridad, vamos a empezar a tener persecución. Sí. Y lo que pasa es que Pablo tuvo persecución. Exactamente. Pero él pudo decir lo que dijo en Gálatas 2:20, ¿verdad? Crucificado estoy con Cristo. Sí. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Con Cristo estoy justamente crucificado y ya no vivo yo. Más Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pero cuando dice, lo que ahora vivo en la carne, ¿a qué se refiere prácticamente? Al sufrimiento, a la persecución, a la aflicción diaria por la presentación del Evangelio. Yo creo que debemos de darnos cuenta que ese es el verdadero Evangelio, que tiene un precio, pero es el precio de Cristo. Pero también tiene un precio en nosotros. Nosotros venimos a ser parte de ese sufrimiento verdadero, de verdaderos evangélicos. Esperamos que la iglesia entienda que usted está en el camino correcto. Dios nos ha llamado a ser testimonios fieles de su evangelio. Amén. No hay dos evangelios, es un solo evangelio. Gloria al Señor. Pues prácticamente esa es la clase, hermanos, ¿verdad? Proclamar la salvación por la fe, ¿verdad? Entonces, esa es yo le animo, hermano, a que lea el libro de Gálatas, ¿verdad? Y indague todo lo que es la historia de los Gálatas, que es algo tan precioso, hermanos, y como leíamos en la clase, proclamemos la salvación por medio de la fe en Jesucristo. Porque como el apóstol dijo, no hay ningún otro evangelio. Aunque algunos, ¿verdad? Enseñen que hay muchos caminos al cielo, la palabra de Dios enseña que solamente hay un medio. Por eso dijo Jesucristo, ¿verdad? Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Alabado sea el nombre del Señor. Y vamos a dar por terminado esta clase de gracias por estar con nosotros, los que se contactaron, no sé cuántos estarán en este momento allí, ¿verdad? Pero los que están conectados con nosotros, gracias. Continúen adelante, verá, estudiando la palabra de Dios, para no ser engañado. Amén.
Pues Vamos- Dios me lo bendiga, vamos a hermanos. despedirnos. Y no sé si hay peticiones, y si no, pues vamos a orar, hermanos, dándole gracias al Señor por esta palabra. Y sigamos adelante, hermanos, empapándonos de la palabra del Señor, para que así como el apóstol Pablo, ¿verdad?, tuvo esa valentía de poder enfrentarse a aquellos hombres y también al mismo Pedro, ¿verdad? Así nosotros también, con el nombre del Señor, podamos defender nuestra fe en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos, todos juntos. Oremos, hermanos, de Dios está. Alabado sea tu nombre, Señor. Gracias te damos por tu palabra en este día, Señor, Sí, Señor. por este Aleluya. momento tan especial, Señor, que nos permites Digno eres, dirigirnos Señor. a nuestros Aleluya, hermanos, digno Señor, a eres. nuestros amigos, Señor, por Eres medio de digno, estas redes eres digno, sociales, eres Señor. digno, Te Señor. pedimos, Dios Aleluya. mío, bendito, que tú seas, Dios La mío, con gloria cada sea uno de para ti, nosotros, Padre, en Padre, esta tarde. y que podamos, Dios mío, Sea procurar tu nombre ser honrado y sinceros, glorificado, Señor, ser, Dios mío, bendito, aleluya, como el apóstol eres Pablo, digno, Señor, Señor. predicando Tú tu eres digno. evangelio, predicando el verdadero Tú evangelio, eres Señor digno de amado, recibir a todo gloria y aquel honor. que lo necesita, Padre. Por los Ayúdanos, siglos de Padre los siglos. Santo, a poder Gracias, hacerlo en Espíritu todo Santo. momento, Señor. Te pido por la iglesia, Gracias por tu Señor, presencia en todos la aquellos iglesia, redimidos, Dios mío, por tu sangre Bendice preciosa, tu que tú pueblo, los Señor, bendigas, en este que día, tú los Padre. guardes, Señor, a poder, Dios Que mío, llegue ser sus valientes oraciones hasta el y trono de tu esforzados, gracia, Señor. Y si hay alguien, Señor, Bendice que tu nos pueblo, está la mirando o iglesia, nos mirará, Dios, que no ha activa. hecho esta decisión, Bendice a pueda, aquellos que Dios están mío, en el conectados nombre de en este Jesús, momento, Padre. hacer esa decisión y Gracias por tu experimentar palabra, Señor. ese poder maravilloso En del Cristo cielo que Jesús. transforma, que bendice, Gracias que trae por tu vida Espíritu Santo, en abundancia. En Cristo Jesús te damos toda la gloria, Jehová de los ejércitos, ahora y siempre. Amén. Alabado sea su nombre y bendecido sea vuestro hogar, hermanos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos.